Tú estás con nosotros. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a relacionarnos contigo. Ayúdanos a vivir la experiencia de experimentar la vida eterna en nuestro ser. Que este concepto de salvación en nosotros, Padre, no sea una experiencia extraña. Que al llegar a la iglesia nos sintamos perdonados, pero también sintamos que tenemos un Dios que en tu nombre podemos ser salvos. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Dice Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es tener la experiencia con un Dios que tú no ves? Pero lo que tú vives en esta tierra lo ves y lo palpas. De tal manera que muchas de esas cosas te traen o alegría o tristeza. ¿Qué es vida eterna? ¿Cómo es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios para ti? Quiero iniciar este tema introduciendo de la siguiente manera. El miércoles, por cuestiones de salud de mi familia, tuvimos que mudarnos de vivienda. Así que el miércoles a las 12 del día, 12:30, estábamos terminando la mudanza, de cargar del lugar donde vivíamos, y nos dirigimos hacia la nueva vivienda. Mientras nos dirigíamos hacia el nuevo destino, empezó a llover. Cada vez llovía más fuerte. Yo me empecé a angustiar y me empecé a estresar. Yo le decía a mi esposa: mami, ¿tú sabes qué es una mudanza? Ahora bajar las cosas en medio del agua. Y entre más yo me estresaba, más llovía. Entre más me angustiaba, más llovía. Cuando llegué al nuevo lugar de vivienda, estaba lloviendo a palo. Así que mientras llegaba el vehículo con todos nuestros enseres, tomé a mi esposa, a mis niños, subimos al apartamento que tomábamos y le dije a mi esposa: amor, vamos a orar. Yo no sé si Dios me va a escuchar. Si no cesa de llover, que me dé la paciencia para yo hacer mi mudanza en medio de la lluvia. Mami, se nos va a dañar todo, se nos va a mojar más de una cosa. Oremos. Nos arrodillamos, oramos. Y recuerdo que en mi oración yo le dije: mira, Padre, yo no, en esta oración no te estoy pidiendo por una persona, en esta ocasión no te estoy pidiendo por esto. En esta ocasión te estoy pidiendo por algo que yo sé que en esta tierra se va a quemar, pero que en estos momentos para mí es muy importante. Ayúdame. ¿Sabes, mi querido? A los 10 minutos cesó de llover. Y me dice mi esposa: amor, Dios nos escuchó. Ahora, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque todo lo que tú tienes para Dios es importante. Aunque tú no lo creas. Estamos hablando de que la vida eterna es conocer a Dios. Y vamos a partir del hecho de que la vida eterna parte de que para ti
para Dios, perdón, todo lo que tú eres y lo que tú tienes, para Dios es importante. Para Dios es importante el comedor donde tú te sientas a degustar tus alimentos. Para Dios es importante el juego de alcoba donde tú te acuestas a descansar. Yo quiero que partamos de allí. Quiero que partamos de ese Dios personal. Quiero que partamos de ese Dios que se preocupa por ti. De ese Dios, mi querido, que ese par de zapatos que tú te colocas para este día, para Dios es importante. Vamos a partir de allí, porque si tú tomas el concepto de lo que tú tienes, de lo que tú eres, para Dios es importante, a ti te van a hacer un deseo inmenso de conocer a ese Dios que se preocupa hasta por lo más pequeño o lo más insignificante que tú tienes. Y que de esa manera tú empiezas a enamorarte y a sentir el anhelo y el deseo de buscar a un Dios que todo lo que tú tienes para Él es importante. Oh, mi querido, ¿cómo entender como seres humanos que aunque Dios es un ser espiritual, se preocupa por nosotros que somos materiales? Y dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y yo quiero ampliar este proceso a través del libro de Cantares. Y de hecho, cuando estuvimos en el retiro de parejas, lo hablé de la visión de pareja, pero en esta mañana la tipología del tipo de Cantares en su relación Dios con su iglesia. Y quiero visualizarlo de la siguiente manera, mi querido. Salomón, un hombre millonario que lo tuvo todo, pero que se olvidó quién era Dios. Un hombre que lo experimentó todo, pero que se olvidó quién era Dios. Y que en algún momento determinado Dios le recuerda lo importante que era Salomón para Dios a través de una mujer, a través de su iglesia. El libro de Cantares, en su tipología de la iglesia, me muestra una iglesia con 3 características hacia Dios. La primera característica de que me muestra el libro de Cantares de una iglesia hacia Dios, me muestra a una iglesia dada a entender que la iglesia, si quiere y anhela y desea conocer a Dios, la iglesia debe estar dispuesta a olvidarse de sí misma para poder permitir que el concepto de Dios entre en su mente. Escúchame muy bien, mi querido. Cuando tú y yo estamos concentrados en nosotros mismos, en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, y para mí eso es verdad absoluta, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo entiendo, Dios no puede trabajar en mi vida. Dios queda a un lado de mi vida, porque Dios quiere darse a conocer a tu vida a través del concepto de Dios, del concepto amplio e infinito de Dios. Pero yo, como ser humano, ya tengo un preconcepto de Dios, ya tengo una experiencia de Dios, ya tengo una visión de Dios. Ya sé que en mi mente, en mi pequeña mente, en mi mente de ser humano, creo entender qué es Dios. Y sobre ese creo entender, tú visualizas toda tu vida y te cierras en un paréntesis.
Y cuando tú te cierras en un paréntesis, Dios, por respeto a ti, no atraviesa ese paréntesis. Y lo primero que me muestra el libro de Cantares es que hay una iglesia que estuvo dispuesta a quitar el paréntesis para permitir que el concepto de Dios entrara en su mente. Y se olvida de sí misma, se olvida de sí mismo para permitir que Dios los llene todo. Me dice la Biblia, mi querido, en Cantares 1:6, lo siguiente: no reparéis en que soy morena, el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era la mía, no la guardé. ¿Saben, mi querido? El concepto de iglesia y de salvación se centra aún empezando desde el hogar. Yo no sé hasta qué punto, mi querida esposa, estás dispuesta a olvidarte de ti misma por amor a tu esposo, para que él sea salvo, para que el concepto de salvación en él sea una realidad. No sé hasta qué punto, mi querida madre, estás dispuesta a olvidarte de ti misma para que el concepto de salvación en tus hijos se amplíe y sea una realidad. No sé hasta qué punto, mi querido esposo, tú y yo estamos dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos y el concepto de salvación en nuestra esposa se amplíe y para ella sea una realidad porque ve a Dios en ti. ¿Hasta qué punto? Pero me dice la Biblia que Salomón recordó el concepto de salvación. Salomón recordó el concepto de misericordia, el concepto de atraerse nuevamente a Dios a través de una iglesia que se olvidó de sí misma para que un hombre fuese salvo. Salomón estaba perdido, mi querido. Salomón había apostatado. Salomón ya no estaba en los caminos de Dios. De hecho, cuando la Biblia me dice que Salomón se casa con la hija de Faraón, posteriormente profetas y reyes nos dice que la forma en como Salomón hierra y se desvía de los caminos de Dios fue que al casarse con muchas mujeres paganas, Salomón se olvidó de Dios por complacerlas a ellas y tomó de los dioses de ellas y los tomó para sí. Y Salomón se aparta de Dios. Y ahora Salomón conoce a una mujer, conoce a una persona que nuevamente empieza a recordarle el proceso de salvación. ¿Y cómo empieza a recordarle el proceso de salvación? Cuando esta mujer, él ve que ella se olvida de sí misma por amor a una familia, por amor a él. Mi querido, escúchame muy bien. Hoy en día hay tanta tasa de divorcio que cada día se incrementa más, porque el hombre y la mujer no están dispuestos a olvidarse el uno a sí mismo, de sí mismo por amor al otro. En mi interés por encima de mi cónyuge. Es más, mi querido, eso filtra la iglesia, eso permea la iglesia. Hay muchas personas que hoy no desean saber nada de la iglesia, porque cuando se relacionan con nosotros los cristianos, ven que nosotros los cristianos estamos más dispuestos a mi interés que el interés de la persona que está afuera.
mi beneficio que la persona que está afuera. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que por la persona que está afuera. Y aquí esta mujer dice: estoy negra, estoy quemada por el sol. Me fui a guardar la viña de mis hermanos y descuidé mi propia viña. Se olvidó de sí misma. Y cuando Salomón la conoces, yo me pongo a mirar. Salomón con 999 mujeres en el palacio, hermosas, vestidas de lino, bañadas en los mejores perfumes, arregladas de la mejor forma. Eran las 700 mujeres del rey, 700 esposas y 299 concubinas, todas hermosas y arregladas de la mejor manera. Pero cuando conoce a la mujer de la cual él se enamoró, una mujer negra, quemada por el sol, rústica, en medio de una viña, a Salomón le llama la atención no la hermosa, la bella, la bien vestida que está allá en el palacio, sino le llama la atención la rústica, la que está quemada por el sol, la que está en medio de la viña. ¿Qué tenía esa mujer? ¿Qué tendrá la iglesia que atrae la gracia de Cristo? ¿Qué es lo que tiene la iglesia que atrae la misericordia de Cristo para brindarle vida eterna? El problema del ser humano es que cree que la vida eterna se alcanza. La vida eterna no se alcanza, mi querido. Cristo Jesús alcanzó la vida eterna por ti. La vida eterna tú no la ganas, ya Jesús la ganó por ti. Tu trabajo es conocer a ese Jesús que ganó la vida eterna por ti, que lo dio todo por ti, que tiene misericordia de ti, que te ama y que se interesa por todo lo tuyo, por todo, mi querido. El jueves, un poco desgastados con la mudanza, mi niña nos resultó con un episodio de fiebre, diarrea, vómito. Corrimos con la nani, tuve que atenderla rápido por su problema de peso. Y en un momento, mientras yo iba en el vehículo, veía el tráfico, no llegábamos rápido, trancones, que es lo normal de nuestra ciudad de Bogotá. Y si tú te pones a pelear con el trancón, ni modo, esa es Bogotá. Esa es nuestra capital, esa es nuestra ciudad. Me dice mi esposa: amor, ¿cuál es el afán? Mami, mira la niña cómo está. Medicamento, necesitamos actuar ya. ¿Por qué te estresas? Amor, ¿te parece poco? Porque a veces las preguntas que nos hacen nuestras esposas parecen como obvias para nosotros, ¿cierto? Pero pues son las preguntas de nuestras esposas, ¿cierto? Y nosotros nos estamos vistiendo. Tú no has visto, mi querido esposo, que nos estamos vistiendo, nos estamos arreglando y tu esposa te pregunta: ¿vas a salir? Y a uno de hombre, ¿cierto? Uno dice: no, voy a quedar acá, es que quiero vestirme bonito, ¿cierto? Eso es lo que piensa uno. Qué pregunta tan obvia, ¿cierto? No, es que me estoy preparando. Y ella me decía: ¿por qué el estrés? Yo decía: pues es que acaso no se da cuenta del proceso, la ansiedad que tengo. Qué pregunta tan obvia. Y mientras yo pensaba en mi mente, qué pregunta tan obvia, pues no ve las cosas mi esposa, ella me dice: ¿tú no te das cuenta que nuestra hija está en las manos de Dios? Y entonces me hace un recorderis que esa pregunta obvia me dio así como duro, como ser humano. ¿Por qué te estresas? Y le digo yo: amor, la salud de mi hija me tiene angustiado, me tiene estresado. Y me dice: pero si Dios nos respondió con la lluvia por un pedazo de mueble que cuando venga Cristo se va a quemar, ¿acaso no nos va a responder por la salud de nuestra hija? Y cuando ella me respondió así, yo quedé desarmado. Lo único que pude decirle a mi esposa fue: mami, perdóname, tienes toda la razón. Segunda característica, mi estimado, de esa iglesia
que quiere conocer a un Dios amante de la vida eterna. Y es que esta iglesia confía en Dios. Cantares 2:3. Me gusta la palabra que le da esta iglesia a Cristo. Bajo la sombra del deseado me senté. Ay, mi querido, escúchame. La iglesia debe llamar a Cristo mi deseado. ¿Cuánto deseas estar en su presencia? ¿Cuánto deseas estar bajo su sombra? ¿Cuánto deseas estar bajo su protección? ¿Qué es lo prioridad en tu corazón? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Por qué suspira tu corazón? Es más, mi querido, eso se ve reflejado en el hogar. Eso se ve reflejado, el proceso de salvación se ve reflejado en la pareja. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes tienen 40 años de casados? ¿Hay una pareja aquí con 40 años de casados? 40. Me fui muy lejos. 30. Una pareja de 30 años de casados. Oh, ya me levantaron allí la mano. 30 años de casados. Me explico. Es que cuando somos novios y no nos hemos casado, nosotros no miramos de qué manera podemos estar al lado de la persona y cómo la tomamos, ¿cierto? Y la estamos llamando, la mano por aquí, por allá, una cosa, la otra. Y cuando nos casamos, como que eso se pierde. Y yo pregunto, a los 30 años de casados, yo como esposo todavía deseo a mi esposa. Y cuando yo hablo de deseo, mi querido, no me estoy refiriendo solamente al acto sexual, estoy hablando al sentirme complacido en la presencia de mi esposa, al sentirme complacido en la presencia de mi esposo, sentirme complacido en la presencia de mis hijos. Escúchame muy bien, mi querido, si eso todavía permanece en mi hogar y está en mi hogar, eso lo coloca Cristo. Y si hay ese sentir, puede haber una visión, una vislumbre del deseo que Dios quiere colocar en nosotros, del anhelo que haya en mi ser de complacerme en la presencia de Dios, complacerme en la presencia de ese amante, Dios protector que tú y yo tenemos. Yo te pregunto, mi querido, ¿deseas a tu esposa? Oh, pastor, ha pasado tanto tiempo que ya la palabra como que deseo está desapareciendo de nuestro léxico. Tenemos más bien la palabra costumbre. Pues escúchame muy bien. Si tú quieres conocer el concepto de salvación, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El esposo, aunque pase 50 años de casados, debe desear a su esposa, porque Dios desea vivir con su iglesia y estar con su iglesia. Y ese sentimiento va a ser recíproco y la iglesia va a desear ampararse bajo la sombra del Altísimo. Amén. A mi querido joven, escúchame. Tu problema no es la música. Tu problema no son las modas. Tu problema es tu prioridad. Ese es tu problema. ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿Tus gustos o que Cristo more en ti? Y que tu vida se deleite en la presencia del Altísimo. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Para esta iglesia, su prioridad
era deleitarse en su presencia. Por el tiempo, mis queridos, pasaré a una característica recíproca que como resultado nace de Salomón para con esta esposa. Con ninguna otra esposa tuvo esta dedicación. Con ninguna otra esposa tuvo esta actitud. Con ninguna otra esposa tuvo esta manifestación. Solamente con ella. Yo quiero, antes de mostrarte esa actitud, quiero mostrarte cómo la Biblia describe a Salomón. Cantares 5:10. Mi amado es blanco y rubio. Me encanta. Y ella dice: yo soy negra y quemada por el sol. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuerpo, sus ojos como palomas. ¿Cómo describe ella a Salomón, mis queridos? Qué presencia, ¿cierto? No parece descripción de galán, ¿cierto? O sea, parecido a este servidor, así. Puro porte de galán, ¿cierto? Y cuando la describen a ella, ¿cómo es ella? Es inatractivo. Ella más bien se describe como una mujer rústica, común. Imagínate todas las esposas hermosas que tuvo Salomón, pero solamente con una, con la que de pronto físicamente no llamaba la atención, pero fue la mujer que le enseñó a Salomón a regresar a Dios. Dios utiliza la iglesia para regresar a las personas a Cristo, y a través de la iglesia la gente conozca el concepto de salvación. Y Dios para esa iglesia actúa conforme actuó Salomón con esta mujer. Esta característica es impresionante. Con ninguna mujer lo hizo, solamente con ella. Y dice la Biblia en Cantares 3: he aquí, en la litera de Salomón está ella. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su mano. Yo te pregunto, ¿cuántas personas rodeaban a esta mujer morena y quedaba quemada por el sol? 70 valientes y con espada. Y Salomón dijo: a ninguna que se metan con todas, pero a ella no me la toca nadie. Escúchame muy bien, mi querido. Oh, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Conocer a quién? A un Dios que cuando Satanás le dice a Dios: él pecó, él es mío, el Señor dice: no me lo tocas. Tengo 60 ángeles valientes, vestidos con espada y listos para la guerra. Y tú me los tocas y te metes con ellos. Amén. Y tú sabes qué es, mi querido joven, andar en las calles de Bogotá con tanta inseguridad, con tanto peligro que hay, y que tú simplemente te paras en tu puerta y vas a salir y oras y le dices: Señor, oro a ti porque voy a salir, Padre, cuídame, guárdame y protégeme. Y te montas al Transmilenio
Y en el Transmilenio a todos le abren el bolso y le sacan el celular menos a ti. ¿Por qué? Porque tú eres la razón de ser para Dios. Amén. Que estás preocupado por tu hogar. Que tú eres la razón de ser para Dios. Estás preocupado por tu economía. Que tú eres la razón de ser para Dios. Esta es la vida eterna. Que conozcan a ese Dios amante, que te cuida, que te protege, que para ti tú eres lo más importante. Por último, mi querido, para Dios, su relación con su iglesia es una fiesta y es un motivo de anuncio. Y dice la Biblia en Cantares que que Salomón hizo un carruaje para ir a ver a su esposa. Y mandaba a las doncellas delante del carruaje. Y yo te pregunto, ¿a quiénes simbolizan esas doncellas en la Biblia? ¿Qué me dice a mí Mateo 25? Mateo 25 me dice que cuando Jesús se va a encontrar con su iglesia, dejó 10 vírgenes. Oh, mi querido, escúchame muy bien. El encuentro de Dios contigo, Dios lo anhela, Dios lo desea. Para Dios el encuentro contigo es lo máximo. Y lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Mi querido esposo, cuando sales de tu casa y te vas todo el día y llegas a tu casa en la noche y te encuentras con tu esposa, ¿cómo es el encuentro? ¿Rutinario? ¿Seco? ¿Párvido? ¿Estoy cansado? No me digan nada. Estoy estresado. Mañana hablamos. Cada vez que Salomón se iba a encontrar con su esposa, mandaba a las vírgenes y anuncien porque voy a verme con mi esposa. Cada vez que tú te vas a encontrar con Dios, ¿cómo es tu encuentro con Dios? ¿Rutinario? ¿Ligero, pasajero, rápido? Y entonces el libro de Cantares me da a entender que ese amor solamente se puede consumar con algo, que ese encuentro maravilloso solamente se puede consumar con una esencia, y es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero conocer quién es Jesucristo. Tú tienes que clamar por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Yo quiero que en mi hogar el encuentro entre la esposa y el esposo. Te pregunto, mientras sales mandas un mensaje de WhatsApp y le dices a tu esposa: amor, estoy en el trabajo, te amo, te extraño, me haces falta. Eso hacía Salomón. Eso hacía Salomón. Eso hace Dios. Durante el día Dios hace manifestaciones en tu vida que te muestra su amor, te muestra su misericordia, te muestra su poder. Por eso el libro de Cantares inicia así: tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Es como, ¿qué, perdón? Como un ungüento derramado. Señor, derrama de tu espíritu sobre nosotros. Y el libro de Cantares termina así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diesen los hombres todos los bienes de su casa, por este amor, ¿de cierto lo menospreciarán?
Te pregunto en este día, mi querido, en este sábado, ¿crees tú y yo que necesitamos del poder del Espíritu Santo? Que necesitamos de su amor y de su misericordia para poder conocer a Jesús y entender la vida eterna, para comprender que cada día que pasa, en cada instante, Dios está con nosotros. Y por más insignificante que para ti parezca una oración, parezca un momento o parezca la circunstancia, para Dios es importante. ¿Tú lo crees, mi querido? Yo lo creo. ¿Te gustaría unirte a mí en esta mañana en una oración? Y vamos a orar por ese Dios maravilloso e importante. Vamos a orar por lo siguiente en esta mañana, mi querido. Vamos a orar por nuestro hogar. Vamos a orar por nuestros hijos, para que en nuestro hogar haya un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Has pasado en algún momento difícil por tu hogar? ¿Has pasado en algún momento de dificultad por tu hogar? Mi querido recién casado, de pronto te casaste y las cosas como que no empezaron bien, sino con una tremenda lucha. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿No era la persona? ¿O será que Dios permitió que se viviera ese momento para afianzar, para fortalecer y para que como esposos conocieran quién es Dios? O los años han pasado, mi querido, y aunque se viven años de casados, pero que como que las cosas no están siendo las mismas. Vamos a orar para que la esencia del amor vuelva a nacer. Tenemos un hijo que no quiere volver a la iglesia. En nuestro hogar no hay deseos ya casi como de orar. Lo pensamos 2 veces para llegar a la iglesia, para venir. Vamos a pedir el derramamiento del Espíritu Santo, para que por la gracia del Señor, mi querido, haya esa vitalidad y la iglesia sea ese instrumento por el cual muchas personas conozcan de Jesús. Amado Padre, eterno Dios, yo te doy gracias porque nos amas y porque colocas en nosotros el deseo y el anhelo de salvación. Aquí estamos delante de ti. Te doy gracias por nuestra esposa. Es nuestra ayuda idónea, Padre. Gracias por ella. Gracias por nuestros hijos. El poder conocer tu misericordia y tu poder a través de ellos. Gracias por nuestro hogar. Bendícelo, Padre, y llénalo de tu Santo Espíritu. Gracias, eterno Dios, por la iglesia, por cada hermano con el cual saludamos, cada miembro al cual saludamos, cada amigo al cual saludamos. Esta semana pudieron haber luchas, pero también victorias, y hoy nos regocijamos con ellos. Y hemos visto tu misericordia y tu poder, y te decimos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor y por tu salvación. Hoy como iglesia, Padre, clamamos a ti y te pedimos para que tú cada día derrames del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Derrames, eterno Dios, ese ungüento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como esposos, de padres a hijos, de hijos hacia padres,
y de la iglesia hacia ti. Podamos conocerte, palparte, experimentarte, eterno Dios. Ver en aquellos actos pequeños y en aquellos actos grandes de tu amor, ver tu salvación y entender, Padre, que tu mayor anhelo es que seamos salvos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.